Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar un poco sobre el Día Mundial de las Abejas, con un invitado especial, Pablo Alejandro Pérez. ¿Ok? Entonces vamos a darle por aquí la bienvenida, ya lo vemos que ingresó. Le vamos a dar la bienvenida a todos los que están ingresando también. Bienvenidos a todos, vamos a ir saludando. Gracias por ingresar el día de hoy en esta entrevista que le vamos a hacer a Pablo Alejandro Pérez sobre el Día Mundial de las Abejas. Okay, le acabo de hacer la invitación a Pablo. Vamos a esperar que ingrese. Vamos a esperar unos segundos. Se está conectando. Ok, aquí lo tenemos. Se está conectando. Hola, hola ¿Qué tal? Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Bien, chévere. ¿Y tú? Bien, bien. Qué bueno, me alegra. Bueno, por aquí están ingresando las personas, vamos a esperar unos segunditos, ¿ok? Pablo, bienvenido, y bienvenido a todas las personas que están ingresando. Pablo, mientras que va ingresando, te voy explicando un poco, ¿no? Esta entrevista va en el marco, en celebración del Día Mundial de las Abejas, ¿ok? Donde vamos a hablar un poquito, te voy a hacer un par de preguntas, tú me respondes, después, vamos a tener una ronda de preguntas, las personas que quieran hacer algún tipo de preguntas. Y después, nada, vamos a dar finalizar el tema, ¿no? Ok, Ok. entonces, bueno, vamos a dar inicio entonces a la entrevista. Bienvenido, Pablo. Y bueno, te voy a presentar. Alejandro Pérez es biólogo de la Universidad Simón Bolívar, 15 años de experiencia en agroecología y reforestación. Creador del proyecto Mis Vecinas las Abejas, que transcurren en las comunidades de la Gran Caracas, colidantes a a las Islas Verdes de la ciudad. Este proyecto promueve el conocimiento de de la diversidad biológica a través de la promoción de crías de abejas sin aguijón. ¿Ok? Entonces, bueno, bienvenido a todos por aquí. Vamos Vale, a muchas gracias. iniciar. Bienvenido entonces, Pablo. Bueno, Pablo, cuéntame un poquito cómo comenzó este proyecto de Mis Vecinas las Abejas. Oye, yo trabajo con agricultura ecológica hace tiempo y, y bueno, el tema de las abejas, de criarlas como tal, surge durante la pandemia. Y bueno, empecé, Ok. digamos que es una de las hijas de la pandemia. Y durante la pandemia las empecé a criar y ya al final de la pandemia estaba ya estructurando el proyecto, empezando a ir a comunidades, haciendo los talleres. Y básicamente lo que hacemos es ir a lugares que están en espacios verdes de la ciudad, de la Gran Caracas, donde quedan, digamos que, remanentes de diversidad biológica que son importantes. Está el Parque Itagua, que está formado por tres zonas verdes, que está en La Vega, entre La Vega, El Valle y Caricuao. Está la zona rural de Latillo, está la parte alta de los Ocumitos, saliendo de Caracas, y en todas esas zonas trabajamos. Y bueno, y a medida que pasa el tiempo nos vamos ampliando y vamos a- encontrando otras zonas donde trabajar. Ok, perfecto. Bueno, vuelvo y repito, estoy ingresando a las personas. Entonces quiero dar la bienvenida a todos los que están ingresando en estos momentos. Les vuelvo y repito, ¿quién es Pablo? Pablo Alejandro Pérez es biólogo de la Universidad Simón Bolívar, 15 años de experiencia en agroecología y reforestación. Creador del proyecto Mis Vecinas las Abejas, que transcurre en comunidades de la Gran Caracas, colindantes a las Islas Verdes de la ciudad. Este proyecto promueve el conocimiento de la biodiversidad biológica a través de la promoción de la cría de abejas sin aguijón. Ok, Pablo, cuéntame, ¿qué es una melipona? Bueno, melipona como tal es un género específico del grupo de abejas sin aguijón, de las meliponinas, pero que son las meliponas dentro de este grupo son las abejitas, digamos como el estereotipo de abeja que uno imagina, una abeja gordita, pero luego están otras que son las trigonas, o sea, dentro de las meliponinas están las trigonas y las meliponas. Y todas las que son gorditas y bonitas son meliponas. Y las que son como unos bachacos con alas son las trigonas.
que ahí están los pegones, que la mayoría de la gente no sabe que los pegones son abejas. Y bueno, y las matan o las tapan y son muy importantes para los ecosistemas. Y bueno, hay muchos tipos de pegones. Y también hay Además, muchos, además hay sí, abejas que normalmente, por ejemplo, como los pegones, que no suelen picar, pero la gente cree que pican, ¿no? O sea, sí, sí, porque estas abejitas, que uno les suele decir abejas ciganijón o abejas nativas o abejas indígenas y así tienen varios nombres, o muchas veces se le dice abejas meliponas, no pican, no tienen aguijón. Ellas tienen un pseudo aguijón que está atrofiado y no lo pueden usar. Entonces por eso se le dice abejas sin aguijón. Que son nuestras abejas, pues las abejas que tenemos en Venezuela son las abejas sin aguijón, y las abejas que pican llegaron en la época de la colonia con el chivo, el gato, el perro, la gallina. ok, perfecto. Mira, Pablo, cambiando un poquito el tema y tocando un poquito el tema también de lo que es mis vecinas las abejas, ¿no? Quiero que me comentes cuál es la misión y o los objetivos de este proyecto como tal. Nos comenta un Bueno, poquito sobre eso. la misión sería, hay como una distancia muy grande entre la diversidad biológica y la gente. O sea, la gente no cotidianiza, no ve de manera cotidiana la diversidad biológica, aunque Caracas está en un entorno de mega biodiversidad. O sea, Venezuela es uno de los 10 países con mayor diversidad biológica del mundo. Entonces, imagínate, eso es una cosa de magnitud muy grande. O sea, tenemos un país con mucha diversidad biológica, y Caracas está en uno de los puntos de mayor diversidad de Venezuela. Todas las cordilleras de la costa, todas las cordilleras del país, la de la costa, la cordillera de Oriente, los Andes, el macizo guayanés, el Turimiquire, todas esas cordilleras tienen más diversidad biológica que el resto del país, que serían los llanos mayoritariamente. Pero eh, la idea que en Caracas, que todos los venezolanos vivimos, casi todos los venezolanos vivimos en las cordilleras, o asociados o cercanos a alguna cordillera. O sea, los zulianos, los valencianos, los maracayeros, todos están asociados a una cordillera. Y la idea del proyecto es que la gente empiece a ver esa diversidad. Y las abejas son muy llamativas, entonces la misión es hacer un acercamiento a esa diversidad biológica que nos rodea, que es muy contundente, pero que no vemos a través de las abejas. Entonces lo que nosotros hacemos es llevar a la gente y ver las abejas que están en la ciudad, y estas abejas que están ahí, que uno las ve y le pasa por al lado, pero no las reconoce, las empiezas a ver. Y empiezan a hacer un ejercicio de visibilización, y después que tú empiezas a ver las abejas, te empiezas a preguntar otras cosas: qué árboles visitas, qué flores visitan, qué frutos dependen de ella, y después está todo un ejercicio de qué animalitos comen de esos frutos. Entonces es como abrir una puerta de preguntas a través de las abejas, usar las abejas como ejercicio pedagógico. Y bueno, la misión del proyecto es hacer eso en la Gran Caracas y eventualmente en las demás ciudades de Venezuela, porque es muy importante que un país mega biodiverso se entienda desde la diversidad biológica, se entienda como diverso. Y es como muy central, pero no se llega, no es cotidiano, no se habla de eso, la gente no suele hablar de que, bueno, nosotros tenemos muchos seres vivos. Por ejemplo, Caracas está rodeada de parques nacionales. En estos parques nacionales hay jaguar, hay puma, hay danta, y eso es a 2 horas de Caracas. Entonces, imagínate, en los ocumitos hay abejas que se consideran en peligro, que son vulnerables. Entonces, la gente no suele hablar de esas cosas, y nosotros, y yo creo que es muy importante, que es súper clave que la gente se entienda desde la diversidad biológica, estando en un contexto de diversidad. Exacto. Sí, además sabemos que, bueno, las abejas son sumamente importantes para la diversidad, para la alimentación, para la sobrevivencia del humano en la Tierra, pero además yo veo y se ve que las abejas realmente no es como un punto fuerte, ¿no? O sea, realmente poca gente habla de las abejas, poca gente trata el tema de las abejas, de su importancia, o sea, están allí, pero no es como el tema fundamental, ¿no? O sea, No, fíjate que las abejas
son como una de las pocas miradas que tenemos los humanos hacia los insectos. O sea, nosotros no vemos a los insectos en general, no los observamos. Y el único llamado que ha ocurrido hasta ahora de la extinción masiva que hay ahorita de insectos es nada más a través de las abejas. Aunque hay miles de insectos desapareciendo en la Tierra actualmente, el único que hemos visto ha sido las abejas porque tienen unos custodios, que son los apicultores y los meliponicultores. Entonces estos custodios han hecho ese llamado, han levantado la voz y en todas partes del mundo han dicho, mira, las abejas están desapareciendo. Las abejas, aunque las abejas son como digamos la punta del iceberg, porque si las abejas desaparecen solamente ellas, no desaparecería la humanidad. Pero lo que está ocurriendo realmente es que está desapareciendo la población de insectos del mundo. O sea, la reducción de insectos en todo el globo es gigante y eso sí eso sí implicaría un efecto en nuestra producción agrícola, en la dinámica de los ecosistemas terrestres. Tendría gravísimos problemas que los insectos se sigan desapareciendo o que desaparezcan. Exactamente. No, además los insectos son sumamente importantes para todo lo que es alimentación, descomposición, proteínas de la tierra, o sea, no, tiene un impacto bastante importante como tal. Sí, los insectos hacen todos los procesos, están en todas las etapas tróficas que ocurren en los ecosistemas terrestres, están en todos los niveles, desde la producción, las abejas con la polinización, que la polinización, si uno se pone a ver realmente qué es la polinización, uno podría mirarla como la capacidad de resiliencia que puede tener un ecosistema, porque que las abejas polinicen hace que haya mayor variabilidad genética. Y esa variabilidad genética es la que le permite a los seres vivos tener mayor probabilidad de resistir alguna enfermedad o algún virus. Entonces las abejas se encargan de eso. Cuando no hay polinizadores, esa probabilidad disminuye. Entonces la probabilidad de que una población se vea afectada de plantas es mayor, pues. Entonces las abejas tienen un rol importantísimo. Incluso en la producción de semillas, cuando tienes semillas agrícolas que quieres recuperar, el proceso de polinización cruzada, que es lo que hacen las abejas, hace que las semillas sean mucho más viables y más productivas. Y tú puedes salvar semillas gracias a esos procesos. Ok, perfecto. Mira, bueno, por aquí nos comentan, Pablo, que Plasticata nos comenta, para empezar, dice, o sea, ella dice que para empezar, ni en las escuelas ni en las universidades se habla de la diversidad local. Bueno, que es algo cierto, muy pocas cosas se hablan, es muy pocos los temas que se hablan, pero creo que es algo que se debería de implementar, ¿no? Tú comentas que quieres comentar sobre respecto de eso. ¿Cuál Bueno, sería tu opinión? fíjate que nosotros es verdad, no se habla eso es uno de los temas que uno quiere, digamos que atacar. Y nosotros cuando vamos a las escuelas, una de las cosas que pasa con los niños, y que los representantes después nos dicen, es que los niñitos se los pasan después caminando lento porque están mirando todas las maticas y todas las flores para ver qué abejas hay. Y es eso, es que los niñitos están descubriendo que hay un mundo más allá de simplemente el cuaderno o la televisión o el celular, sino que hay un universo a su alrededor. Y sí, tiene toda la razón, no se habla con la importancia que tiene, porque de repente se puede tocar un poco, pero uno pensaría que estando en un contexto de diversidad biológica tan grande, de tanta importancia y en un contexto de cambio climático, de reducción de la diversidad biológica tan grande, debería haber mayor esfuerzo. Si hay esfuerzos en cuanto a lo que uno no ve que hay esfuerzos en hablar qué es el cambio climático y cómo funciona, pero todavía falta un poco más hablar de qué es esa diversidad y cómo convivimos. Yo por lo menos cuando estamos dando los talleres, hablamos de cómo cada bioregión tiene como una marca que tiene que ver con su diversidad biológica. O sea, como los llaneros, los zulianos, los costeños, tienen como ciertos alimentos, ciertas costumbres, ciertas cosas, ciertas particularidades que tienen que ver también con su diversidad, como su entorno. Y eso no, aunque es cotidiano,
uno no lo piensa así a conciencia, y sí es fundamental que la gente empiece a pensar y a entender qué es la diversidad. Y también nosotros hablamos de la diversidad más allá de la diversidad biológica, porque es la diversidad en todas sus fases, política, de género, religiosa, en todas sus dimensiones, porque la diversidad, cuando se respeta la diversidad, uno logra convivencia. O sea, entendemos que la diversidad hace que muchos conflictos o eh, que muchas dificultades en el entendimiento de la humanidad no existan. Entonces la diversidad yo creo que va a ser una cosa clave en todas sus dimensiones en los próximos 30 años. Es verdad, es correcto. Mira, Pablo, ahorita hay un tema bastante delicado con el tema ambiental, por lo menos en Caracas, y bueno, nosotros hacemos seguimiento de este tema que te voy a nombrar, ahorita que te voy a mencionar, que suele suceder no solamente en Caracas, sino también se está sucediendo mucho en el área, en todo el territorio nacional, ¿no? Hoy en día se están talando muchísimos árboles, sobre todo en las ciudades. ¿Cómo eso le afecta a las abejas y sobre todo a las abejas melíponas, como por ejemplo mi favorita, las angelitas? Porque claro, están destruyendo como tal el ambiente de ciertas zonas y construyendo lo que es pisos, ceras, volviendo literalmente las ciudades de asfalto. ¿Cómo esto nos impacta o cómo esto impacta a la biodiversidad local y a la diversidad en las ciudades, ¿no? En la parte urbana? Bueno, ya te voy a explicar eso, pero también quería comentarte, como ponerlo en contexto, todo lo macabro que hay ahí detrás de esa tala, es que la mayor parte de las ciudades venezolanas están sembradas con maderas finas. Son maderas, o sea, yo además de trabajar con abejas, hago carpintería. Y todas las maderas que hay en la ciudad son maderas finas, la mayoría, son maderas muy delicadas, muy costosas. Y un árbol de la ciudad lo cortan realmente porque lo venden. De hecho, uno puede saber Ok, cuándo un árbol lo talaron para poda o porque había algún problema con ese árbol y iba a caer encima de una casa o había algún riesgo, o porque lo quieren hacer tabla. Cuando ustedes van por la ciudad y ven un árbol que está cortado en troncos de más de 2 metros, eso es porque lo quieren hacer tabla. Y si usted se queda ahí esperando a que lo vayan a buscar, va a ver quién se está llevando esa madera para hacer las tablas y venderlo. Porque hay que entender, por ejemplo, un metro cúbico de pino, que es lo que uno usa en las carpinterías, cuesta como $600 el metro. wow. Un metro cúbico de caoba, que es uno, por ejemplo, uno de los árboles más comunes de Caracas, Ujú. cuesta más de $1000. O sea que un árbol de Wow. esos que talan puede costar más de $10.000. Y si tú es un árbol muy grande, puede costar hasta $50.000. Eso pensando en que en el último escalón de la venta. Entonces es una cosa muy perversa porque están comercializando maderas y yo hago mis cajitas de abejas con madera de pino. Pero eso viene ya de Uberito, o sea, ya eso está sembrado y ya el impacto ambiental que se iba a hacer se hizo. Yo no estoy de acuerdo que sembren pino, pero ya sabemos que está ahí y que ese impacto se hizo. Entonces, bueno, yo hago mis cajitas con pino. Pero cuando yo estoy buscando los precios en los aserraderos, uno ve que empiezan a aparecer, por ejemplo, maderas como pilón. El pilón es una madera súper dura, súper fina y muy rara. Y en los aserraderos de Caracas hay pilón. Y entonces te imaginas, eso es muy raro, eso es una madera que se consigue hacia Amazonas, no es una cosa común. Entonces Claro. hay una mafia y yo sé que hay varios grupos que se dedican a investigar este proceso, toca hacer seguimientos, toca ver quién está realmente detrás de esas mafias, porque son mafias que mueven mucho dinero, porque esos árboles cuestan mucha plata. Y la diversidad obviamente se ve disminuida. Por ejemplo, esta abejita que a ti te gusta mucho, la rubita, que es la Tetragonista angustula, ella le encanta la caoba, por ejemplo. La caoba, cuando uno ve la caoba, la flor de la caoba tiene una flor pequeñita, pequeñita. Y esa flor, cuando tú la ves, es una invitación a una abeja pequeña. Y esa abeja pequeña es la rubita. Entonces, esa abeja tan grande, ese árbol tan grande, que hace fruto grandotote, lo poliniza una abejita pequeñita. Y cuando uno corta esos árboles, disminuye la disponibilidad de alimentos. Hay árboles
disminuye también la disponibilidad de casas, porque esos árboles, las abejas para conseguir casa necesitan árboles viejos, que son los que ahuecan, las que se le forman la oquedad. Y si el árbol no es suficientemente viejo, no va a cumplir el tiempo suficiente para que las termitas y los demás animalitos que hacen la oquedad puedan hacerle la caza a las abejas y a otros animales, a las ardillas, a las aves, a muchos otros seres vivos. Entonces eso de la poda de árboles en Caracas y en Venezuela en general es una cosa muy perversa, muy, muy perversa, y que hay que empezar a ponerle cuidado. Y cuando uno vea un árbol que lo talaron y no lo han recogido y está en troncos de más de 2 metros, eso esté seguro que lo van a llevar para hacer tabla y lo van a vender. Imagínate. Sí, bueno, es algo impresionante lo que está sucediendo y para los que estén viendo talas de árboles es importante hacer el reporte. Nosotros a través de nuestra plataforma, de nuestra página web y de nuestras redes sociales tenemos un enlace donde pueden hacer reportes sobre las talas de árboles. También es importante que esas talas de árboles sean denunciadas a través del Ministerio de Ambiente o algún otro ente particular que pueda responder por estos árboles o estas talas ilegales, ¿no? Pablo, bueno, sigo dando la bienvenida a las personas que están ingresando. Pueden hacer sus preguntas, Pablo se las va a responder con mucho gusto, ¿ok? Y yo se las voy a leer a Pablo y Pablo les responde. Para los que están ingresando, les vuelvo y les repito, ¿quién es Pablo? Pablo Alejandro Pérez es biólogo de la Universidad Simón Bolívar, 15 años de experiencia en agroecología y reforestación, creador del proyecto Mis Vecinas las Abejas, que transcurre en comunidades de la Gran Caracas, colindantes a las áreas verdes de la ciudad. Este proyecto promueve el conocimiento de la biodiversidad biológica a través de la promoción de la cría de abejas sin aguijones. Entonces, Pablo, ¿qué podemos hacer si tenemos meliponas o abejas en casas o en oficinas y normalmente tenemos alguna persona que sea alérgica, que le dé miedo a las abejas, que no le gusten las abejas, que no conozca, no tenga conocimiento de qué hacer cuando hay abejas cercanas? ¿Qué nos recomiendas tú? Bueno, fíjate, en Caracas hay toda una red de personas que rescatan abejas. Eh, Exacto. Entonces estas personas lo que hacen es que cuando hay unas abejas que implican una amenaza, las trasladan a un apiario. Pero las abejas sin aguijón, generalmente uno no las traslada, sino uno va y le explica a la persona que esa abejita no hace nada, que no pica, que no implica ninguna amenaza. Y muchas veces la gente las deja, y bueno, y las deja contentos porque no implica ningún riesgo. A veces pasa que son pegones y bueno, uno se pone ahí a aplaudir como un loco para que se dé cuenta que el pegón, para que te fastidien, tienes que realmente estar cerca. Hay algunas especies que sí te persiguen de pegones, pero es una sola. En este caso hay un solo pegón, que es el pegón más grande, que es el Trigones penipes, y esta abejita sí te echa a hacer unas buenas carreras. Entonces Por lo sí, menos se te enreda en el cabello. sí, se te enreda el cabello y te muerde. Pero las demás no, y las demás son varias, o sea, hay muchos tipos de pegones. Hay unos pegones grandes, hay unos medianos, hay unos chiquitos, y luego están las que no hacen nada, como la que tú llamas, la angelita, que le dicen angelita, rubita, españolita, que esta abejita no hace absolutamente nada, y la gente piensa que es una avispa, porque cuando uno la ve tiene como el abdomen alargadito, lo que uno llamaría el culito alargadito, y piensan que es una avispa, pero no, es una abeja y no hace absolutamente nada. Entonces lo primordial sería dejarlas y sentirte afortunado porque tienes una abeja que es con la que es muy fácil convivir. Ahora, si te toca una abeja apis, sí es muy riesgoso. De hecho, la apicultura es una actividad de riesgo controlado. Es como hacer escalada, submarinismo, todas estas cosas que son de riesgo controlado. Entonces sí implica un riesgo y hay que moverla. Una de las cosas que estamos haciendo ahorita es adiestrando a los bomberos universitarios para que ellos hagan estas movilizaciones y faciliten, porque la abeja apis, aunque no es de acá y es muy abundante, sigue siendo importante movilizarla, sobre todo porque muchos apicultores pueden aprovecharla
y ella tiene un beneficio para los ecosistemas gigantes. O sea, ya no, hay una convivencia entre abejas y entre los diferentes tipos de abejas, y esta abeja convive con todas nuestras abejas nativas, con todas nuestras abejas sin aguijón, y bueno, cumple un rol de polinizador dentro de la fuerza polinizadora que es importante cuidar. Ok, esas abejas que rescatan, Pablo, normalmente las rescatan para ponerlas en un apiario y poder criarlas, o simplemente las agarran y las matan. ¿Qué se hace real? ¿Con qué terminan a dónde terminan esas abejas como tal? O sea, Las abejas que rescatamos, que llevamos a los apieros, son las abejas que pican. Hay que aclarar. Hay abejas que pican, que son las Apis mellifera, que es la abeja que uno suele pensar que es una abeja, y luego están las que estamos hablando ahorita, que son las abejas nativas, que son menos conocidas, y bueno, y la idea de esta conversa es conocerlas. Eh, Estas abejitas que pican, las llevamos a un apiario y la idea es que sean productivas, que produzcan miel. Y bueno, hay varios ok. apicultores en Caracas, al menos unos 4 o 5 que se dedican a hacer eso. Y dentro de poco los bomberos también van a hacer eso. Los apicultores prestan un servicio, o sea, ellos cobran. Y los bomberos no, y la idea es que entre los dos pueden hacer toda esa tarea, pues. Pueden Y hacer alianzas. sí. Claro. Ok, Pablo, el, la miel de las abejas, ya, todas las abejas pueden consumirse sus productos de la miel y sus derivados. O sea, por ejemplo, las meliponas, las api, o sea, todo tipo de abejas. No, fíjate, hay abejas que no producen miel. La mayor parte de las abejas del planeta Tierra son abejas solitarias. O sea, ellas viven en pequeños huequitos, en árboles y en la tierra, y la mayoría de las especies de abejas son esas abejas. Luego están las que llamamos las eusociales, que son como la abeja que pica, la Apis mellifera, o las abejas sin aguijón, que son las abejas que yo crío y que promuevo en el proyecto. Y estas abejas eusociales, o sea, que viven en sociedades, producen miel. O sea, lo que hace que ellas puedan producir miel es esa sinergia de vivir en grupo, de trabajar en equipo. Eso le permite a ellas acumular miel en exceso, y esa miel en exceso es la que aprovechamos los meliponicultores o los apicultores. Entonces, sí, no todas las abejas producen miel. Eso sí, todas las abejas visitan las flores y recogen néctar. Y ese néctar Ok. lo mezclan con el polen y le dan alimento a sus crías. Pero no todas las Además que, acumulan. Solo además la que es un acumulan, proceso de polinización. sí, todas forman parte del proceso de polinización. De hecho, una abeja, para saber qué es abeja, es un insecto que visita flores y que recoge polen. Porque hay Ok. muchos insectos que polinizan, pero las abejas son los únicos que recogen polen. Bueno, por ejemplo, las mariposas es un insecto que poliniza, pero no recoge flores. O por ejemplo, el murciélago también. Claro. Él poliniza, más no recoge polen. No, ellos no recogen, o sea, no lo suelen usar como las abejas que lo acumulan y lo guardan. No. Entonces, es como una de las Exacto. características. Las abejitas tienen estructuras especializadas para cargar polen. Eso es una característica de las abejas. Puedes ver otro insecto comiendo polen. Los escarabajos comen polen y otros insectos comen polen, pero no es igual comerlo a que tú lo traslades y lo guardes. Entonces, eso es Exacto. una cosa que solo hacen las abejitas. Y bueno, y de las abejitas, como les dije, las que guardan miel son solo las sociales, porque el hecho de trabajar en equipo les da a ella un efecto sinérgico, o sea, ese efecto sinérgico que parece antimatemático, que uno dice que uno más uno no es dos, sino es dos y medio. Bueno, ese medio que sobra del 2 es la miel que acumulan por ser más eficientes al trabajar en equipo. Pero todos los que trabajamos en equipo somos más eficientes. O sea, si coordinamos entre nosotros, podemos hacer más cosas que las que podríamos hacer por separado. Entonces es como una de las enseñanzas que da la naturaleza y que dan las Totalmente abejas, de acuerdo. que tenemos que compartir, que tenemos que promover. Exacto. Bueno, por aquí, Pablo, siguen ingresando las personas. Le doy la bienvenida a todos los que están ingresando. Vuelvo y repito, quién es Pablo Alejandro Pérez. Él es biólogo de la Universidad Simón Bolívar, 15 años de experiencia en agroecología y reforestación, creador del proyecto Mis Vecinas las Abejas, que transcurre en las comunidades de la Gran Caracas, colindantes a Islas Verdes de la ciudad.
Este proyecto promueve el conocimiento de la diversidad biológica a través de la promoción de la cría de abejas sin aguijones. Pueden hacer sus preguntas, que Pablo con mucho gusto le vamos a dar una ronda de preguntas para responder. Ok, Pablo, otra cosita. Eh, Podemos criar, bueno, ya esto más o menos lo respondiste, pero de todos modos te lo vuelvo y te lo pregunto, ¿podemos criar meliponas y abejas en casa? Sí, de hecho eso es una de las cosas que enseñamos. Uno lo primero que hace para criar abejas en casa es ver qué abejas hay. Entonces, lo primero que uno recomienda es empezar a mirar flores, árboles, muros, y bueno, estos árboles y muros es porque las abejas hacen sus nidos en oquedades. O sea, ellas buscan huecos de los árboles o en los muros de la ciudad y ahí hacen sus casas donde viven con la reina y todas sus demás obreras. Ahí tienen la colmena. Entonces uno busca las abejitas, ve cuáles abejitas hay en la zona y dependiendo de cuáles abejitas hay, se pueden criar o no. Uno ve muchas abejitas, hay abejitas que son solitarias, otras que son eusociales y están las que pican, que también las vamos a ver, y esas no se suelen criar en casa porque hay que tener ciertas distancias para que sea seguro. Y uno lo que hace, lo primero que hace es una campaña de colocación de casas provisionales. O sea, es una botella de refresco que imita una oquedad, un hueco de un árbol. Entonces es una botella oscura que tiene cierto aislamiento térmico y que tiene una marca de olor. Esa marca de olor se hace con, con las partes de las colmenas con las que trabajamos. Uno le pone alcohol con propóleo, cera y eso, uno le pone Las atraen. eso uno genera una solución con que le pone la entrada y las abejitas en la época de verano buscan casa y se mudan. Y entonces después esas casas y ahí hacen el meliponario. Pero Ok, sí, lo perfecto, primero Pablo. es mirar qué hay. Ok, entonces, bueno, Pablo, para culminar esta entrevista tan interesante que tuvimos el día de hoy, donde estuvimos hablando sobre las abejas, para los que están aquí en la sala, les recuerdo que esto va a quedar grabado, va a estar compartido por las redes sociales de nuestra organización, La Tierra se Calienta. Eh, Va a estar también en el canal de YouTube, ¿ok? Y bueno, vamos a estar dándole seguimiento constante para ser publicado y que puedan participar y ver esta entrevista. Por aquí Pablo nos pregunta, buenas tardes, ¿quién podemos decirle si conseguimos un panel cerca de nuestras viviendas? ¿Puedes volver a repetir esa información, por favor, Pablo? Puedes escribirme a mis vecinas las abejas y nosotros te ayudamos con, con ese problema. Y si nosotros no podemos movilizar la colmena, te contactamos con todos los... Yo generalmente ahorita, por lo menos ahora, no estoy en Caracas. Entonces, cuando me llaman, yo lo que hago es que le paso el teléfono de todas las personas que prestan ese servicio y ellos te ayudan. Si no estamos nosotros, y bueno, y cuando estén los bomberos ya entrenados, que los trajes de apicultores se los vamos a llevar ahorita en junio, cuando, será, podrán llamar también a los bomberos. Entonces habrá muchas opciones para que mueran la menor cantidad de abejitas en estos procesos. ¿No puedes repetir, porfa, qué bomberos son? ¿Los bomberos de qué universidad, de qué Los bomberos institución? universitarios, la Universidad Central, la Universidad, la Central, la Simón Bolívar y la Santa María. Son esas tres Ok, universidades. perfecto. Y Ok, bueno, en algún momento Pablo, la idea es que se haga un protocolo y ese protocolo lo practiquen los bomberos de todo el país, pues. ok, perfecto. Pablo, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a todos los que nos están viendo y a los venezolanos? Bueno, que piensen en la diversidad, que se piensen desde la diversidad, que, que hay un ejercicio en ver esas montañas, esas selvas que nos rodean, que son importantes porque la naturaleza es parte de lo que nos construye y yo creo que es importante
importantísimo en este contexto en que estamos ahorita de calentamiento global, así como dicen ustedes, la Tierra se está calentando. Ujú. Y la única manera de que se deje de calentar y empezar a hacer un proceso de retroceso de ese calentamiento, o por lo menos que se detenga, es que haya respeto a la diversidad. Y la diversidad en todos los contextos, porque si no hay respeto en la diversidad desde otras dimensiones, vamos a seguir teniendo conflictos y dificultades humanas que van a seguir aumentando ese calentamiento global. Entonces, bueno, ya sabes, sean como las abejas. Trabajemos en equipo. Sí, hay que trabajar en equipo, hay que ser solidario, sinérgico, cooperativo, simbiótico, todo eso. Ok, Pablo. Porfa, Pablo, ¿puedes compartir tus redes sociales? Si tienes algún número de contacto, alguna página web, lo que tú desees para que las personas que te están viendo y las personas que te vayan a ver en el momento de la grabación puedan también ponerse en contacto contigo, por favor. Sí, el Instagram del proyecto es Mis Vecinas las Abejas, @ Mis Vecinas las Abejas. Y ahí me pueden preguntar por el teléfono, y en la parte de la descripción del Instagram está también el teléfono, pero si me escriben, yo suelo responder bastante rápido. Ok, Pablo. Entonces, bueno, que quiero darte las gracias por compartir con nosotros el día de hoy, en conmemoración, en celebración del Día de la Conservación del Día Mundial de las Abejas, un día tan importante para nosotros, para las abejitas, para la organización y, bueno, sobre todo para nuestro planeta, ¿no? Entonces, quiero darte las gracias. Por favor, antes de irnos, Pablo, porfa, repite nuevamente tus redes sociales. Es @ Mis Vecinas las Abejas, todo pegado. En Instagram nada más, por ahora solo en Instagram. O Tenemos otras redes, pero por ahora solo estamos activos ahí. Mis Vecinas las Abejas. Ok, gracias, Pablo. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros este día de hoy. Fue un placer tenerte con nosotros en la organización y bueno, esperamos contar contigo para que las personas te puedan contactar, te puedan llamar en caso de que tengan abejas en sitios y puedan salvar esta especie tan importante para la diversidad y para nosotros también. Vale, buenísimo. Gracias, Ignacio. Gracias a ti. Chao. Chao. Esto se cierra en 3, 2, 1.